Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana bajo un silbo apacible, el cual quiero compartir con ustedes un mensaje, unas palabritas. Siempre me detengo un poco en la mañana a hojear un poco las noticias, a ver qué son las noticias que acontecen en el día a día. Y me llevó a recordar una noticia que salió acerca de una decisión por parte de los tribunales o el tribunal aquí en Puerto Rico. Me llevó a acordar cómo fue que llegó el evangelio a Puerto Rico. De hecho, más allá, cómo fue que llegó el evangelio a los Estados Unidos. Dicen por ahí los refranes. Hay un refrán que dice que cuando a Estados Unidos le da catarro, al mundo le da gripe, y a Puerto Rico le da pulmonía. En otras palabras, como que Estados Unidos es el eje central de todo lo que ocurre a nivel mundial. Y en parte, si nosotros ponemos a ver y analizar esto, en parte tiene cierta razón de ser, tiene cierta razón esa afirmación. Cuando nosotros miramos la historia de los Estados Unidos, cómo comenzó con unos peregrinos que se establecieron en Estados Unidos, en esa costa este, viniendo de una embarcación llamada el Mayflower, y ellos venían huyendo de la persecución de Europa hacia los evangélicos, hacia la cristiandad. Y estos peregrinos llegaron y vinieron aquí, fundaron, establecieron normas, conductas, hicieron un acto que al día de hoy de una manera u otra la celebran. Algunos lo que hacen es que se aprovechan de ese día para irse a la playa o irse de weekend y beber y vacilar y estar en la janga, como dicen aquí en Puerto Rico. Sin embargo, fue un día que ellos establecieron como gratitud por Dios haberlos sacado de la persecución y haberlos llevado a una tierra productiva. Y fue entonces que se torna en el Día de Acción de Gracias, que lo han tergiversado completamente y han hasta blasfemado con esa acción por parte de estos peregrinos, al punto que ahora lo han tornado todo como el Día del Pavo, y se van más allá en la falta de respeto con el perdón presidencial del pavo. Señor los reprenda. Pero Estados Unidos fue una nación que comenzó sus pininos en el evangelio. Comenzó llevando el evangelio a todo lugar. Estableció universidades para preparar a hombres, no para ser profesionales, que no está mal eso, pero en su origen, universidades como por ejemplo Princeton, Harvard, Yale, que fueron fundadas por cristianos para preparar a hombres para ser ministros, para llevar el evangelio a otros lugares, para poder expandir la palabra de Dios. Y que hoy en día yo me pregunto si queda algo de eso, lo cual no me parece. Una nación que llevó el evangelio repartiendo misioneros por todos lugares. Campañas evangelísticas, por ejemplo, como las campañas que hacía el evangelista Billy Graham.
avivamientos, como lo fue con el evangelista y el predicador Charles Finney, o ese movimiento donde el pentecostalismo surgió en esa calle Susa, y así sucesivamente. No es que Estados Unidos haya sido mejor que otros, sino que le dio la oportunidad a Dios de que Dios se manifestara y los usara como una nación, como un enlace para llevar y expandir el evangelio. Y fue de bendición. Hoy día es una nación que prácticamente todo se centra en ella. Es la que provoca divisiones, que causa uniones, que causa aliados o enemigos, que todo lo que es la economía, el dinero se basa solo en el dólar. Una nación que fundó su economía "In God We Trust", la cual yo me pregunto si eso existe todavía. Pero de la misma manera que Dios bendice en la obediencia, también Dios ha establecido consecuencias de la desobediencia. Y dice en 2 de Crónicas capítulo 7, un verso que mucho se habla, pero que es tocante a lo que estoy hablando ahora, y que no he terminado porque voy a continuar con mi isla, Puerto Rico. No quisiera que este sea el tercer aviso, pero dice la Escritura: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A veces ven las cosas naturalmente y no se dan cuenta de que Dios es el que controla todo. Dios controla los cielos y la tierra. Todos fueron creados por Él. Y cuando vemos cómo se ha manifestado la naturaleza en un revés hacia la población americana, más que cualquier otro lugar, debes de preguntarte: ¿qué está ocurriendo con esa nación? ¿Qué está pasando con esa nación? Dios siempre utiliza las inclemencias, los fenómenos naturales para emitir juicio, pero también para glorificarse. Lo hizo con Egipto, el cual Él envió unas plagas para que tanto Egipto como el pueblo de Israel se dieran cuenta que de Dios es el poder. El pueblo de Israel siendo una familia nada más. Israel con sus 11 hijos, porque el 12avo estaba en Egipto siendo gobernador, porque así Dios lo estableció, lo puso en camino para que cuando viniera la hambruna y la sequía a nivel de esa nación o de esa región del Medio Oriente, pudieran establecerse en ese lugar de Egipto y poder entonces ahí sobrevivir y llevar una vida, la cual duró, porque ahí los establecieron en Gosén, y así sucesivamente. ¿Sabes qué? Cuando Dios utiliza a una nación para llevar a cabo su propósito, tienes que tener en cuenta dos cosas. Primero,
qué es lo que quiere hacer con esa nación y qué mensaje quiere llevar al mundo, al pueblo. Dios le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo que me adore en el desierto. En otras palabras, sé partícipe y deja ir. Manda al pueblo a que me adore en el desierto. Pero ese hombre, su orgullo, su presunción de ser Dios, que lo llevó al orgullo, y de orgullo a la soberbia. Y como he mencionado en el libro de Job, en el capítulo 41, cuando dice en el libro de Job, que lo voy a leer rapidito: pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. En otras palabras, métete en el terreno de Satanás. Te acordarás que te metiste en ese terreno y no volverás a meterte, porque vas a salir trasquilado. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Y eso fue lo que le pasó al faraón. Otra nación que Dios utilizó con dos propósitos: establecer que de Dios es el poder, y también librar al pueblo de Israel, pero también librar a la tierra, porque Dios le había dicho al pueblo de Israel que tenía que dejar un descanso a la tierra, lo cual no hicieron, y Dios los sacó. Fueron cautivos por Babilonia, Nabucodonosor, y Dios le plujo darle a conocer a un hombre que no era de la nación de Israel, darle a conocer los tiempos y las sazones y lo que iba a acontecer en los tiempos del fin, y que utilizó a su siervo Daniel para interpretarle el sueño y dejarle saber cuáles eran los imperios que venían, pero que el hombre malinterpretó lo que Dios le estaba diciendo y se creyó que él era Dios, a lo cual 7 años estuvo comiendo como los animales, como las bestias, hasta que entró en razón y se dio cuenta que Jehová reina sobre todos los reinos. Y si seguimos contando cada nación y cada hombre que estaban liderando esas naciones, como Dios los cogió y los hizo añicos por tan solo irse en contra del creador de los cielos y la tierra. Y tenemos a una nación americana, a la cual Dios ha bendecido hasta la saciedad, tornándose en contra de los valores bíblicos que fueron parte fundamental de la Constitución de los Estados Unidos y que también son parte fundamental de la Constitución de Puerto Rico, y se han querido ignorar, no por desconocimiento, sino porque no le importa, siendo unos ignorantes, recibiendo una retribución, que ya los días están contados para la nación americana. Sí, no para el pueblo, sino para el sistema de gobierno. Y Puerto Rico, que imita tanto a los Estados Unidos en todo, porque tenemos 3 poderes gubernamentales, igual que Estados Unidos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y la iglesia, porque la iglesia no se sujeta al gobierno de la misma manera que el gobierno tampoco se sujeta a la iglesia. Y eso es uno de los reglamentos de la Constitución, que lo han querido malinterpretar. Problema del que lo quieren malinterpretar. Pero la iglesia no está por encima del gobierno, y el gobierno tampoco por encima de la iglesia. Cada cual tiene su forma de gobierno.
La iglesia tiene que tener el sistema de gobierno bíblico, independientemente cuál sea el sistema de gobierno que quiera establecer la isla, la nación que sea, el país que sea, aún el mundo. Bueno, vamos con Puerto Rico. Recientemente, y como a insistencia todavía, quieren seguir implementando todo este sistema de aprobaciones en cuanto a lo que es la perspectiva de género, en cuanto a lo que es la igualdad de género según el mundo, no según la Biblia. La regla de fe y conducta infalible, la cual es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, pero en la justicia de Dios, no en la del hombre. Y quieren implementar este asunto con estas palabrerías de binarios, no binarios, de que ahora quieren crear que en el acta de nacimiento la persona, si quiere porque se siente así, pues quieren ponerlo como que es un no binario. En otras palabras, que si la persona se sintió siendo una yegua y va a las oficinas del Departamento de Registro Demográfico y quiere decir, yo soy una yegua, tienen que ponérselo así. O yo soy una mula, un burro, porque es que no cabe en la cabeza cómo quieren seguir con este asunto de binario, no binario, de que yo no me siento ni hombre ni me siento mujer, me siento un ella. Pero ¿hasta dónde llega el disparate mental, la diarrea mental de estas personas, creyéndose Dios, creyéndose que se la saben todas? Déjame decirte, sistema judicial, jueza, que quieres establecer eso como una regla, como una norma y como una ley en Puerto Rico. Déjame darte una ayudita y dejarte saber qué dice la Escritura. Y lo digo comenzando con este texto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Pero está en Romanos lo que estoy leyendo, capítulo 1. Pero déjame dejarte saber, jueza y sistema judicial, tribunales, centro de judiciales de Puerto Rico, centro legislativo, rama legislativa y rama ejecutiva. Déjenme decirles algo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que te detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La Escritura. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que están hechas ya, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Escuchó bien? Y de igual modo, también los hombres, los machitos pichón, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios pues los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque ese es el detalle, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muertes, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y por qué digo eso? Porque Puerto Rico tiene como su escudo de orgullo patriótico, en el escudo, a un cordero sentado no sobre la Biblia, sino sobre el libro de Juan, el Apocalipsis, con 7 sellos marcados. Cuéntelo, busquen el escudo, con un cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que dice, Juan es su nombre, el mismo que está frente al Capitolio, señalando al Capitolio para que sepan que no es la isla del encanto, sino la isla del Cordero, la que tiene su escudo, a la cual están dirigiendo, y dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Te atreverás a tocarle el aguijón a una avispa, a una abeja o un abejón? En el día de ayer se suscitó una situación en la casa de mi cuñado, donde mi esposa se sobresaltó gritando porque vio en peligro al perrito de él, porque el perrito se fue a acercar nada más y nada menos que a un alacrán, a un 100 pies que tenía sus aguijones bien largos. Ese animalito color vino, color chavito, color cobre, de unas probablemente 4 a 5 pulgadas. Y mi esposa saltó a brinco, a grito, a aguantar el perro para que ese animalito, ese escorpioncito o ese alacrán no fuera a pisarlo. ¿Por qué? Porque en la ignorancia del animal ya iba a meterle la pata para tocarlo, lo cual iba a ser picado, porque dura cosa es dar coces contra el aguijón. Te pregunto yo, ¿cuántas veces más vas a querer, Puerto Rico, seguir dando coces contra el aguijón?
recibiendo advertencia tras advertencia, y ahora no haciendo alarde de los conciertos de este muchacho que se cree Dios también, jugando con fuego. Y que Dios tenga misericordia, y que aquí todos lo ponen como el representante de Puerto Rico. Déjame decirte, a mí no me representa. A mí me representa Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que le quede claro. Pero Dios le ha advertido a Puerto Rico una y otra vez, como así también le ha advertido a Estados Unidos una y otra vez. Pero dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dios no puso a su iglesia para ira, sino para alcanzar salvación mediante Jesucristo. Y yo solamente le pido a Dios que en la ira se acuerde de misericordia. Como dijo Habacuc, referente al pueblo, cuando intercedía por el pueblo: Dios, en tu ira, en la ira, acuérdate de misericordia. Mira cómo lo dice. Cuando Dios le habla acerca de los ayes y le dice: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ay del que codicia injusta ganancia, ay del que edifica la ciudad con sangre, ay del que da a beber a su prójimo hiel y embriaga para mirar su desnudez, ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y Habacuc le dice: en la ira acuérdate de misericordia. En la ira acuérdate de misericordia. Dios tenga misericordia de Puerto Rico, porque Puerto Rico ha estado vacilando con las bendiciones que Dios les ha dado. Y les voy a contar un sueño, no como algo que fuera profético o lo que no sea, porque no lo torné así, pero sí me preocupó el sueño que tuve. Porque en el lugar donde estaba en el sueño con mi esposa, lo mismo parecía una casa que un apartamento. Nosotros teníamos un apartamento anteriormente. Vivíamos en un penthouse. Lo cual, en aquel entonces, con el huracán María, la única terraza de madera que estaba en pie luego del huracán María fue la terraza de nosotros, que era continua con la de nuestra vecina. Era una misma terraza que estaba amarrada una con la otra en una sola pieza. Y esa terraza se mantuvo en pie y el resto se la llevó María. Pero en el sueño que yo tuve hace unos días atrás, no sé ni por qué lo soñé, porque no estaba ni pensando en nada de eso. Me veía que estaba mirando por la ventana con mi esposa los vientos de un huracán, y de momento siento que cae en el otro extremo como un panel de madera, y abro la otra ventana y veo el panel recostado sobre una pared. No sé si era una casa o era apartamento, porque en aquel entonces yo no podía, no era imposible que cayera un panel hacia la pared del otro edificio, porque yo vivía en un tercer piso. Así que lo veía como si fuera una casa. Pero también de momento me encuentro subiendo, porque dije: ándate, se nos está yendo la terraza. Pero ¿qué terraza si nosotros vivimos en una casa? Y subimos, y yo subí
y miré por la ventana y encontré que la mitad de la terraza se había desprendido con los vientos del huracán. Y le dije, se llevó la terraza esta vez. Y comencé a tapar todo lugar para que el agua no se metiera para adentro. Pero luego me encuentro en el cuarto mirando otra vez, detenido, como si fuera el cuarto de la casa. Y ahí me desperté. Yo dije, Señor, este sueño no me gustó, porque nosotros no vivimos en un apartamento, vivimos en una casa. Pero me mostraste que se fue la terraza del huracán, y el huracán María no nos llevó el techo de la terraza. Si vas a permitir un azote peor al de María, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tus hijos. Por amor a Dios, Puerto Rico, vuélvete a Dios. Haz como Nínive y el rey, cuando Jonás le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y desde el rey hasta el más pequeño se humillaron ante Dios. No caigas en la presunción, que de la presunción al orgullo es un paso, y cuando caes en orgullo automáticamente resbalas hacia la soberbia, y cayendo en el terreno de Satanás, que es rey sobre todos los soberbios, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Dios tenga misericordia de Puerto Rico y de Estados Unidos, porque en Puerto Rico también salieron muchos misioneros y evangelistas llevando el evangelio a todas las naciones. Pero se han olvidado de la palabra de Dios. Dios, en la ira, acuérdate de misericordia. Dios les bendiga.